¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Agustín de la Rosa Charcas. El día de hoy quiero compartir contigo mis comentarios, mis puntos de vista sobre ese histórico. Para mí, sin duda, fue un día histórico el pasado domingo, el 1 de junio, en donde fue convocado el pueblo de México para elegir por primera vez, por voto popular, al Poder Judicial de nuestro país. Algo que encierra, sin lugar a dudas, pues un viraje profundo en nuestra vida republicana. Son temas que no son nuevos para la vida, en el debate de la vida republicana en nuestro país. El tema en particular de la necesidad de elegir a uno de los poderes que nuestra Constitución reconoce, a uno de los tres poderes. El otro es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Dos son electos mediante el voto universal, directo y secreto, y el poder judicial simplemente pues era electo en particular en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues a partir de una propuesta del presidente o la presidenta en este caso y de 120 o 86 en el actual conformación de la Cámara de Senadores, 86 senadores, que es la mayoría calificada. Eso era la manera en que se definía y se formalizaba este poder, ese poder judicial, con un enorme poder, con una enorme influencia definitiva, determinante, y que a partir del 2018 pues fue el único reducto que ya le quedó a la derecha derrotada en las urnas. Decía yo que no es un debate que surge en el 2018 porque desde el 5 de septiembre de 1974, cuando surge a la vida política en este país el Partido Mexicano de los Trabajadores, en sus documentos básicos, pues en su programa, en particular en el programa de acción política, ya establecía el Partido Mexicano de los Trabajadores que era necesario luchar porque se reestructure el Poder Judicial para acabar con la corrupción, porque sea realmente independiente y porque los ministros que actualmente son designados por el presidente de la República, los magistrados y los jueces, pues sean nombrados por elección popular. Estamos hablando de hace 50 años que este partido de izquierda eh, introdujo al debate nacional pues la necesidad. ¿Qué sucedió desde entonces? Bueno, pues la izquierda no tenía en absoluto ninguna posibilidad de concretar esa demanda, ese principio de lucha desde la izquierda, porque no había el respaldo popular suficiente. Y aquí es donde está parte del sentido del debate, en donde queremos subrayar y dimensionar el debate que se está dando precisamente a raíz del pasado proceso electoral, en donde surge la nueva conformación de una nueva una cara progresista, una conformación de izquierda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque si bien decíamos el Partido Mexicano de los Trabajadores pues no tenía, cuando surge pues obviamente no tenía ni el registro, pero finalmente no tenían la fuerza popular, y lo único que podía hacer posible que las cosas en este país se puedan transformar de raíz es con el apoyo y el respaldo popular. Ahí está el poder, ahí está la esencia del poder. Decíamos nosotros que a esta derecha, después del 2018, el único reducto que le quedó fue precisamente el Poder Judicial. El Poder Judicial
vale la pena detenernos para entender la relevancia y la importancia que tiene en nuestro país como en cualquier parte del mundo, porque es un instrumento de poder que la derecha en particular ha utilizado para imponerse, para defender sus intereses de manera antidemocrática, de manera violenta, en varias partes del mundo, ¿no? Podríamos nosotros señalar algunas de esto porque creo que vale la pena meterlo y entender por qué ese reducto, yo diría fascineroso, derrotado en las urnas en el 2018, pues no ha terminado por asimilar esa contundente derrota que se ratificó en el 2024. Vale la pena porque que no se nos olvide, por ejemplo, que la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina en República Dominicana en 1930 a 1961, como la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay de 1954 y en el 89, como las dictaduras en los años de 1964 a 1990 en Bolivia, en Argentina y Chile. En estas dictaduras, hay que matizar esto, en estas dictaduras el Poder Judicial no fue el principal actor en la toma del poder, sino que fue utilizado como herramienta para legitimar y suavizar las decisiones que los militares asumieron al asestar los golpes de Estado. Pero el Poder Judicial sí fue un instrumento decisivo en este siglo, los golpes de Estado como lo fue en Perú, en Brasil, en Argentina y en Bolivia, por mencionar los más sobresalientes. Eh, Esa es la relevancia, lo estratégico y lo fundamental de un poder como es el judicial. En el 2018, el movimiento que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador no logró tener la mayoría calificada para transformar, reformar la Constitución. Y esos 6 años, bueno, fueron 6 años que el reducto de la derecha obstaculizó cualquier transformación que partiera de una necesaria reforma a la Constitución. Fue obstruido todo intento en ese sentido y fue un reducto que se utilizó pues de manera muy visceral en muchas de las veces, pero atendiendo a los intereses de una élite poderosísima económicamente y que pues mantuvo una férrea lucha política utilizando ese poder que fue en el sentido contrario al sentimiento pues de la mayoría expresada en las urnas en el 2018. Pero en términos políticos, en términos jurídicos, si el movimiento no logró tener la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores calificada, acuérdense ustedes que la mayoría calificada en la Cámara de Diputados fue construida a partir de alianzas. Alianzas que, por cierto, los potosinos hemos estado pagando muy caro ese acuerdo para lograr tener una mayoría calificada. Pero ese es tema que abordaremos de manera de nuevo en un contexto ya en una disputa por la sucesión en la gobernatura dentro de 3 años, ¿no? Pero decía yo que se construyó en la Cámara de Diputados federal, pero en la Cámara de Senadores no se tuvo la mayoría calificada. Se logró la mayoría simple, pero era imposible transformar nuestro marco constitucional si no se tenía pues, ese requisito de tener la mayoría calificada. Se dio entonces una lucha en donde se empieza a plantear ante pues, ese obstáculo que era muy peligroso, en donde se intentó desde el Poder Judicial antes del 2018, si no debe de olvidársenos, porque ese Poder Judicial fue ya utilizado en ese sentido para descarrilar proyectos políticos cuando en el 2006 se aprueba el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.
previo a la lucha por la contienda en el 2006. Ese Poder Judicial intentó, no pudo hacerlo porque evidentemente ni tenía la razón ni tenía la fuerza política para lograr generar un golpe de Estado en nuestro país, pero que ganas no le faltaron. Los poderes económicos están en el entorno de ese poder. La corrupción es un hecho evidente. El nepotismo es brutal, reconocido por la todavía presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, pues en donde dice que el 50% de todos los que constituyen el Poder Judicial pues es producto del nepotismo. Es decir, es un reducto pletórico de corrupción y que pues no entendieron, esta derecha no entendió ya la manifestación de la voluntad popular, o sea, del poder popular, que planteó un parteaguas en la vida política de nuestro país en el 2018 y fue una contundente triunfo sobre la corrupción, la violencia, la impunidad. No se entendió ese mensaje y se plantea en una disputa democrática abiertamente, pues generar en el 2020, en la coyuntura del 2024, cuando se plantea la disputa por el poder ejecutivo y el poder legislativo, pues implementar el llamado Plan C, es decir, llegar con la mayoría calificada para que pues, el movimiento pudiera ser capaz de transformar la vida republicana de nuestro país. El triunfo fue inobjetable. La voluntad popular fue expresada inequívocamente. Esto lejos de que a la derecha militante de nuestro país la llevara a generar pues una reflexión de por qué el pueblo de México les ha dado la espalda, el por qué en nuestro país ya es otro el ambiente que se respira, es ya una nueva realidad política. Les ganó el odio, no lo han superado todavía hoy en día, es lo que hemos visto en estas jornadas últimas. Cuando cualquier político o cualquier ser humano se conduce bajo la premisa del odio, se nubila todo razonamiento, toda capacidad de observar lo que más conviene, pues en este caso en una disputa democrática, pues lo que más conviene a tus intereses, porque pues, tú tienes el derecho de organizarte y plantear la disputa por el poder en este país, pues planteando tus propuestas, planteando tu proyecto de nación y lo que tienes que buscar es que tienes que lograr la mayoría de respaldo popular. Ahí es donde está el poder. Y si tú te alejas cada vez más de la simpatía del pueblo, pues cada vez va a ser más imposible que tú logres recuperar pues lo que durante décadas tuviste, ¿no? Lo que es el PRIAN, ¿no? Eh, entonces, se da esta lucha en el 24, este mensaje contundente, fulminante del pueblo de México, y se dan todas las condiciones para que se empuje la transformación de nuestra vida republicana, que se transforme nuestra constitución para que sean electos por voto popular el Poder Judicial. No hay ninguna novedad, se anunció, se planteó abiertamente en una disputa democrática y se opusieron férreamente, pero no entendieron que la voluntad mayoritaria del pueblo de México ya estaba tomada, ya estaba decidida. Y cuando esa derecha se ha opuesto de manera torpe, sin argumentos, se ha opuesto de manera violenta en términos del insulto, en términos de la agresión verbal, cuando no hay ningún razonamiento coherente en términos de un planteamiento serio al pueblo de México,
más que el insulto, la descalificación, la mentira. Es decir, han abusado al extremo de la falacia, planteando que en México hay una dictadura cuando ellos tienen todos los medios, casi todos los medios masivos a su disposición. Hay un número muy grande de comentócratas que están alineados en esa vertiente de defender el proyecto de la derecha conservadora derrotada en nuestro país, pues no han logrado más que hacerse cada vez más pequeños. Y ese es las consecuencias de una actividad política errática, porque han planteado una esquizofrenia terrible esta derecha, ¿no? Por un lado, ya siendo una realidad y una verdad constitucional en donde pues ya no hay otra más que llevar a efecto la elección por decisión constitucional, han dado una batalla, yo diría entre comillas, una batalla, en esos términos de esquizofrenia, ¿no? Porque cuando eso ya fue superado, en donde ya no hay más que acudir a las urnas, porque eso lo definió la mayoría calificada, porque esa mayoría calificada no tenía otra cosa más que cumplir el mandato popular, porque por eso llegaron, porque esa fue una de las principales propuestas en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, del movimiento. Entonces, el pasado domingo, el 1 de junio, pues acudimos a votar libremente, millones de mexicanas y mexicanos. Ahí no hay ningún impedimento en términos legales de que te planteen a ti, para que esa elección sea legal o legítima, que tengan que votar un porcentaje X de la población. No, ahí se ganaba con la gente que decidía libremente a acudir a las urnas. Acudieron 13 millones de mexicanas y mexicanos a elegir al nuevo Poder Judicial. Y eso ha desatado la rabia, pero en verdad yo veo de manera muy lamentable que esa oposición de derecha pues esté con una sarta de mentiras, de insultos, porque hacen una campaña muy fuerte a través de todos los medios y llaman a no votar, y pensando que si existía un abstencionismo, pues ellos alzarse con que la gente no estuvo de acuerdo con ese proceso, cosa que es una falacia, porque el pueblo de México en el 2 de julio del 2024 pues determinó con contundencia, ¿no?, que quería el plan C, que quería la mayoría calificada para el movimiento para llevar a cabo la elección mediante el voto popular universal y secreto del Poder Judicial. A nadie se engañó. La decisión es soberana, es de un pueblo que definió eso en el 2024 y que se aplicó y que se concretó el pasado domingo. Ahora tratar de descalificar y tratar de legitimar el que se haya instaurado en nuestro país un nuevo Poder Judicial que trae un rostro progresista, en donde llega el compañero Hugo Aguilar Ortiz, un indígena mixteco, como presidente, porque fue el que mayor votación obtuvo para los próximos 2 años. Es el que va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto obviamente los enfureció más a estos racistas, clasistas, corruptos de la ultraderecha, que pues ya se perdió el último bastión que les quedaba. Yo estoy contento porque el pueblo se manifestó, porque es una lucha que decenas de miles de mexicanas y mexicanos empezaron a dar desde 1975, y que no se concretó sino hasta que se tuvo esta vertiente de las izquierdas, tuvo la fuerza popular suficiente para hacerla realidad. La derecha perdió la oportunidad de empezar a reorganizarse. El pueblo de México
No es un pueblo que esté comprometido a ciegas con nadie. Si hay propuestas, si hay alternativas, las va a apoyar, no necesariamente del movimiento. Eso quedó demostrado en el proceso también de elecciones en Durango y en Veracruz. La oposición obtuvo triunfos importantes. A mí me parece, estoy convencido de que si se hubieran organizado y hubieran participado, hubieran llamado también a participar para apoyar perfiles que defendieran su ideología, sus intereses, pues seguramente que ellos hubieran obtenido quizás 1 o 2 magistrados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero determinaron no participar, determinaron llamar a no votar. Eso en términos éticos pues los deslegitima para estar cuestionando y criticando, según su punto de vista, que fueron pocos los que fueron a votar. Fueron 13 millones, no fueron pocos. Sí, siempre será mejor que vayan muchos más, pero esos fueron los que decidimos ir a votar y lo hicimos y definimos el rumbo de nuestra nación en ese poder que debe de ser ya un poder que esté al servicio del pueblo de México. Y me da mucho gusto que un indígena sea el que presida por los próximos 2 años a esa importantísima poder de nuestra república. Muchísimas gracias.